Y es conocida la frase hacer la guerra como si no hubiera negociaciones, negociar como si no hubiera guerra. Claro, esta es una frase célebre, pero que habla de lo que es la tragedia de la guerra en este mundo donde desgraciadamente siguen poniendo su agenda. Y muchos hablan del juego de la guerra, porque en realidad, aunque suene terrible, hay algo de eso en lo que es cómo pensar, tanto la operación militar, la estrategia que tiene que ver con la distracción, que tiene que ver con la presión política, que tiene que ver con tantos y tantos factores, para poder entender lo que está aconteciendo. El juego que propuso el Hamas, que sin duda sacó ventaja el 7 de octubre y que incluso hoy todavía en algún lugar sigue imponiendo reglas y algunos dicen manejando las emociones de la sociedad israelí. Vamos a hablar con un especialista en el arte de la negociación y también en la comprensión política y geopolítica de lo que acontece en estas horas en lo que es el ingreso, por un lado, del ejército de Israel finalmente en una operación limitada, pero que avanza en Rafah, y lo que aparecía como, bueno, negociaciones y que dicen algunos, incluso el Hamas, otra vez en un juego perverso quiso a última hora, bueno, confundir. El profesor Alberto Spektorovsky, hombre que ha sido declarado en el Uruguay como un sionista peligroso, está con nosotros esta mañana. Querido Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. El título de sionista, la verdad que no me ofende para nada. No fue de Uruguay, fue de la Federación de Estudiantes, que pertenece a la izquierda uruguaya. En fin, bueno, está. De cualquier forma, ninguna de las invitaciones que tengo por la Universidad de la República del Uruguay fue suspendida, así que aparentemente no pasó a mayores. De cualquier forma, ante la pregunta, ir directo al grano, Israel está en negociación con el Hamas desde el principio. Acá no hay, es decir, todos los diálogos de fuego que hubieron antes y que hubieron después y que van a seguir habiendo, son parte de una negociación que permanentemente entre Israel y Hamas, de ponerle los límites, dónde están los límites, hasta dónde va una parte y hasta dónde va la otra. Eso se rompió el 7 de octubre. Y lo que está pasando hoy en día es buscar sencillamente nuevos equilibrios. No hay otra forma de definirla. Es decir, se está buscando otros equilibrios. En estos momentos, como bien lo dijiste tú, Miguel, jamás, y yo ya lo había dicho también hace un tiempo, jamás ganó el primer round. No hay cómo evitarlo eso. Desde el 7 de octubre ganó el primer round. Y hoy en día, en estas negociaciones, se metió en las propuestas que son aceptadas por Egipto y Qatar, y aparentemente, más que aparentemente, también por Biden. Es decir, vamos a ponerlo claramente, pusieron a Israel prácticamente en una situación diplomática imposible, cuando las propuestas de Hamas, obviamente que Israel no las puede aceptar, un gobierno de Israel no las puede aceptar. Y como también lo dijiste, si lo reafirmo, saben muy bien, muy inteligentemente jugar con el espíritu interno dentro de Israel, de la sociedad israelí, que obviamente nadie le puede decir nada a los familiares de los rehenes. Ellos obviamente tienen razón, quieren los rehenes, no importa lo que, no importa cualquier precio vale, ¿no? Eso se entiende muy claramente. Pero también para el público en general, digamos, fuera de Israel, también acá hay propuestas que vienen por parte de Hamas y hay una parte que las rechaza, que es Israel. Eso es lo que queda. Ese es el campo diplomático, y eso, las repercusiones son muy graves. Sí, Israel tiene que hacer una contrapropuesta que por lo menos suene ante el mundo como algo lógico. Alberto, has mencionado muchos aspectos y has hablado de, bueno, la política internacional y lo que esto significa para Israel. Y uno pensaría a priori que un grupo terrorista, una organización paramilitar como es el Hamas, no tendría una gran estrategia política, pero la verdad es que si uno ve
los pasos que han dado en estos 7 meses, justamente hoy se cumplen 7 meses, han mostrado una sagacidad, hay que decirlo, enorme, no solo en lo que fue la acción del 7 de octubre, sino luego en el manejo de los tiempos, en el manejo de las reacciones internacionales, en el manejo incluso diplomático, por decirlo así. ¿Qué dirías sobre esto? No, estoy completamente de acuerdo. Ha sabido manejar todos los timings de una forma excelente. O sea, de idiotas no tienen absolutamente un pelo. Eh, creo que al final van a perder, es decir, Israel va a prevalecer, pero le va a tomar mucho tiempo, y obviamente el daño causado ya no se puede, digamos, no se puede obviar, es un daño que Israel le va a afectar por el resto de su historia. No me cabe duda. O sea que, digamos, a nivel táctico y también a un nivel estratégico, la posición del Hamas fue muy bien, desgraciadamente, muy bien planeada, muy bien hecha por una personalidad, fundamentalmente esa personalidad que desde la cárcel de Israel, cuando estuvo en las cárceles de Israel, ya entendía la sociedad israelí quizás mejor que todos nosotros y entendía también al mundo mejor que todos nosotros. Entendió las bases del antisemitismo dando vuelta por ahí, entendió la combinación entre el antisemitismo y el postcolonialismo. Digamos que nosotros pudimos haber ido 1000 veces a tomar clases, a hacer doctorados, a hacer lo que sea, a las universidades de Harvard, de Yale, lo que sea. Pero este señor desde la cárcel entendió a Harvard, a Yale, a Columbia, la entendió mejor que todos los israelíes juntos. Así de sencillo. Cuando hablas de este señor estás hablando obviamente de Sinwar. Sí, Sinwar, claro, sí, es Sinwar. Alberto, ¿cómo has visto la capacidad y la reacción del gobierno israelí encabezado por Benjamin Netanyahu, quien tiene todas las presiones externas, internas? Nadie envidiaría 10 segundos de lo que tiene que vivir para poder hacer frente a todo esto. Mira, un gobierno que le sucede lo que le sucedió el 7 de octubre, aunque el gobierno mismo, que Netanyahu mismo no sea el directo responsable, no puede permanecer en pie, eso es lógico. En un momento determinado se va a tener que terminar. Es decir, los responsables directos acá son el aparato militar, punto. Pero cómo manejó la situación, y la manejás como cuando estás en un partido perdiendo 4-0 a los 10 minutos. Achicar hasta el primer tiempo, podés llegar al 4-3, algo por el estilo, pero es muy difícil llegar al empate, es muy difícil llegar a una victoria. Yo creo que han hecho lo que pudieron en la forma que se puede hacer, ni algo dramáticamente bueno ni dramáticamente malo, en el manejo, ¿no? En el manejo de la situación. Porque unos dicen, bueno, este es el momento de parar la guerra, de aceptar el camino que marca Estados Unidos, en fin, todo eso. Eso puede ser un cambio, pero hay discusiones. Digo, no es que digamos que todo es por el asunto político personal de Netanyahu. También hay tesis para un lado y para el otro, donde si conviene parar en este momento, aceptar la proposición americana, entrar en ese marco que está, como quien se dice, inventando o concibiendo de un arreglo con Arabia Saudita, en fin, etcétera, etcétera. Es muy comprador eso, es muy comprador. Yo admito que también a mí me convence bastante. Yo haría una, digamos, iría más para adelante, quizás con el asunto de exigir del Hamas el fin de la violencia absoluta, o sea, fin de la guerra a cambio de fin de la violencia, o sea, desarme del Hamas. Miren que el Hamas ofrece algo de eso, pero ofrece algo de eso a cambio de un Estado palestino en las fronteras del 67, plus Jerusalén capital y el retorno de los refugiados. Es como decir, en ese momento nosotros nos transformamos en partido político, dando a entender que nosotros no somos, o sea, el Hamas no es una organización solamente terrorista. La contraoferta tiene que ser, no, decía, eso podrá llegar a ser en algún momento alguna negociación, pero hoy en día te desarmás ya, en este momento pasás a ser órgano político
Y lo más interesante de todo esto, que como órgano político, no le viene tan mal a Netanyahu. Netanyahu, o sea, desde el principio, nunca quiso destruir al Hamas. El Hamas le servía. Si uno oye inclusive a Smotrich, si uno si uno oye exactamente a Smotrich, también hablaba de Hamas como lo que él llamaba un ejes, o sea, como algo que le viene muy bien a Israel. Es decir, el Hamas desarmado, debilitado y dirigente civil de Gaza, a Netanyahu le viene muy bien también porque divide a los palestinos. Claro que obviamente que la respuesta tiene que ser obviamente no a cambio de un Estado palestino, no de negociación, pero por lo menos vamos a suponer, jamás no lo va a aceptar eso, jamás, no lo puede aceptar, pero por lo menos vos traes una posición adelante, llevas adelante como diciendo una propuesta que aparentemente puede ser lógica. Ustedes quieren el fin de la guerra, estoy dispuesto al fin de la guerra, ustedes se desarman. Obviamente que todos los rehenes quedan liberados y no me importaría en ese caso tampoco liberar a los prisioneros de Hamas de las cárceles de Israel. En ese caso podrían, o sea, el Hamas en ese caso podría tener inclusive una especie de triunfo, quedó en vida, sigue siendo un órgano político y no reconoce a Israel, no dialoga con Israel de paz, o sea, no tiene la necesidad de reconocer a Israel. Y Israel, por el otro lado, desde el punto de vista de Netanyahu, tiene al enemigo potable que quiso antes del 7 de octubre. Paradójicamente, esa situación es muy paradójica, ¿no? Va a ser lo que quería Netanyahu antes de que empiece esta guerra. O sea que yo le diría, yo iría a ese, por lo menos en la propuesta esa por parte de Israel, ¿no? Por lo menos para tener un standing en las negociaciones. Yo ya viví La verdad que escuchando, sí. la verdad que escuchándote uno se pregunta si la sociedad israelí estaría dispuesta a aceptar algo como esto. Y por otro lado, bueno, hablaste del triunfo de Israel, finalmente, más allá de todo lo que ha ganado hasta ahora el Hamas, y hay un tema de fondo que siempre sigue dando vuelta, que lo has también mencionado, la necesidad en algún momento de llegar a un acuerdo que permita la creación de un Estado palestino, pero hay una realidad también que quisiera que plantees que tiene que ver con la autoridad palestina. ¿Qué pasa con esa autoridad palestina que no es el Hamas? Bueno, yo creo que todo el mundo entiende, o sea, hay muy poca gente en Israel que está dispuesta a negociar con la autoridad palestina y que está dispuesta a aceptar, por lo menos en los momentos, digamos, en los próximos años, si lo queremos llamar así. No podemos hablar de futuro total no sabemos, pero en los próximos años un Estado palestino. Eso, o sea que la autoridad palestina, yo creo que como lo definió en su momento Netanyahu, diciendo jamás sí y autoridad palestina no, quítele el nombre Netanyahu, porque todo lo que dice Netanyahu como está tildado ya de mal de entrada, pero es una posición que una gran parte de la sociedad, yo creo que es mayoritaria la parte de la sociedad israelí que entiende eso. Entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, lo que queda, como ya le digo, era lo que era el Hamas, o lo que se pensaba que era el Hamas. Era lo que se pensaba que era y que a eso tiene que volver. Es decir, tiene que volver un Hamas totalmente debilitado. ¿Cómo se debilita el Hamas? Bueno, con golpes militares, obviamente que eso es papel del ejército. Sí, probablemente haya que entrar en Rafías, probablemente haya que reventar a los batallones que quedan ahí, probablemente eso es lo que haya que hacer, no le quito nada de que eso no se deba hacer, muy probable que eso sí, hay muchísima gente que piensa que eso es lo que hay que hacer. Bueno, y después de eso, ¿qué? Entonces ahí después de eso se pone, bueno, muy bien, Israel la verdad que logró un triunfo militar importante, ¿y ahora qué? ¿A quién ponemos ahí? Bueno, todas las demás versiones, meter qué sé yo, a líderes de barrios de la sociedad civil, o meter a la autoridad palestina, o meter a Arabia Saudita y Egipto, en fin, todas esas cosas todo el mundo sabe que no existe eso. ¿Y quién va a quedar ahí? Va a quedar jamás B, jamás C, jamás D, o sea,
gente allegada al Hamas, repito, todo esto en el caso de una victoria militar total. Entonces queda un Hamas prácticamente desarmado, encargándose de la vida civil. Era lo que quería, era exactamente lo que quería Netanyahu. Si lo logra, es un logro magnífico por parte de Netanyahu, en el sentido de que no hay un diálogo sobre dos estados, sobre dos pueblos. A Hamas no se le exige reconocer Israel, ni paz, ni nada. Lo único que se les exige es no guerra, punto. Nada más. Seguimos siendo enemigos a muerte, pero sin un solo disparo. Yo creo que así o así, eso es lo que va a pasar. Es decir, no importa de qué forma, yo creo que esto termina, demorará un poco más, un poco menos, pero terminará de una forma tal de que jamás no tenga ningún poder de hacer ningún acto militar desde la Franja de Gaza. Y me animo a decir también que tampoco desde la Cisjordania. No digo con esto de que esporádicamente alguna célula terrorista intente esto y lo otro, eso está, siempre fue así. Pero tener un aparato militar como el que tuvo, Israel no puede permitirlo, tiene que terminarlo de cualquier forma. O sea que primer paso es victoria militar. Y segundo paso, o por lo menos llevar el aparato armado a un punto cual en donde jamás esté realmente desesperado, porque por el momento, mientras ellos permanezcan en Rafah, no están desesperados. O sea, como tú bien sabes, jamás la cantidad de muertos palestinos no les afecta, al contrario, les beneficia. Esa es la situación. Ahora, yo por eso mismo digo, lo que tiene que Israel exigir es el desarme de Hamás y tomarlo y decir, terminamos la guerra, perfecto, terminamos la guerra, ustedes se desarman. Por lo menos hay una, digamos, se puede llegar a entender ante ojos normales de público de que bueno, eso es una posición de Israel que tiene su lógica, que obviamente que jamás no la va a aceptar, pero también va a estar, bien, creo yo, derrotado. No puede terminar de otra forma esto. Bien, quedan muchos temas para abordar con Alberto Spektorovsky, obviamente, porque cuando se habla de Hamas estamos hablando de Irán, y cuando hablamos de Irán estamos hablando de Hezbollah, y la cantidad de factores que están ahí en el tablero de este juego perverso de la guerra son muchísimos. Pero vale recordar esta frase tan famosa: hacer la guerra como si no hubiera negociaciones, negociar como si no hubiera guerra. Parte de esta realidad que se está viviendo en el minuto a minuto y donde los desafíos de Israel son enormes. Querido Alberto, agradecerte como siempre. La vamos a seguir porque, como digo, en este tablero hay otros actores, además, muchos, múltiples, que también tienen algo para decir en este juego tan terrible que significa la guerra. Que puedas disfrutar ahí de las conferencias y esclarecer a muchos en el paisito donde naciste. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, encantado de estar siempre, Miguel. Un abrazo para ti. Chao, chao. El profesor Alberto Spektorovsky, hombre de la Universidad de Tel Aviv, ayudándonos a entender la realidad de este momento en este terrible y difícil partido que ha propuesto el Hamas a partir del 7 de octubre.